Estos implementos, que hace un tiempo lo usaban tan solo los especialistas del personal sanitario, hoy han pasado a formar parte de la indumentaria obligada prácticamente de todos los ciudadanos. En Chile y el resto del mundo son tiempos muy difíciles. El avance de la pandemia se extiende por más de 180 países, amenazando los sistemas de salud más desarrollados. A nivel nacional, el virus COVID-19 ha ido en aumento desde su inicio el 3 de marzo del presente año. Y hasta la fecha, la cantidad de contagiados asciende a 10.000 personas y lamentablemente deja un saldo de 133 fallecidos, según el último informe de la Subsecretaría de Salud. Pero el sistema de salud no es el único que se ha visto golpeado. La expansión de la pandemia del coronavirus ha provocado efectos estrepitosos en la economía global. Las principales bolsas del mundo han vivido caídas históricas. El índice mundial, World Index, observó una caída del 12,4%, mientras que los índices Dow Jones y S&P 500 registraron pérdidas del 11,2% y 10,9% respectivamente. Estas caídas en las bolsas mundiales han influido directamente en el comportamiento de los fondos de pensiones. En Chile no ha sido la excepción. Las pérdidas sufridas han sido millonarias para el sistema local. El IPSA registró una caída nominal de un 22%. De las empresas que lo componen, tan solo el retail ha perdido en la bolsa de valores más de 9.000 millones de dólares. Gran cantidad de las AFP locales son accionistas de este tipo de empresas, como Cencosud, Falabella, Ripley y otras que cotizan en el ámbito local. Al caer los mercados accionarios, los fondos más afectados fueron los de mayor riesgo, como el Fondo A, que invierte hasta un 80% en instrumentos financieros. También se observó un gran movimiento de afiliados al Fondo E. Todo este escenario llevó a que durante las últimas semanas se produjera una fuga cercana a los 2.000 millones de dólares. En cuanto al escenario económico que vive el país, es complicado aseverar en cuánto afectará a la economía chilena. Cabe recordar que antes de que nos afectara la pandemia del coronavirus, la economía de Chile ya venía debilitada, debido al estallido social en octubre del año pasado. Los indicadores de actividad económica mostraban un desplome a contar de octubre, el IMASEC y el PIB con resultados negativos, cerca de 200.000 desempleados, incremento del riesgo país, devaluación del peso y un aumento en la quiebra de empresas hacían entrever un periodo difícil. En lo que va del año, la discrepancia en materia de proyecciones son reflejo de un escenario de mucha incertidumbre, con muchas variables inciertas en juego. Por ello, la disparidad que existe en las proyecciones económicas. Según el Banco Mundial, espera que el PIB nacional caiga en un 3%, mientras que el Banco Central prevé una caída entre un 1,5% y un 2,5% para el año 2020. De ser así, la economía chilena entraría en recesión. Entre las principales variables a considerar del organismo emisor, pronostica una caída del 8,2% para la inversión y de un 1,9% para el consumo, según datos del informe de política monetaria del Banco Central. Además de las proyecciones pesimistas, se suma que gran parte de la economía chilena se basa en las exportaciones, sobre todo el cobre. Al tener una fuerte dependencia de la materia prima, tendrá un efecto enorme en las arcas fiscales de la economía de Chile, puesto que es el mayor productor mundial. Mientras tanto, el dólar local frenó el alza y retrocedió con respecto al peso, al incorporar mejores expectativas y recuperación para el cobre. El mercado accionario dio leves señales de recuperación. Entre el mes de marzo y abril se transaron más de 230.000 millones de dólares en la Bolsa de Santiago. Luego de que el presidente Sebastián Piñera anunciara un segundo paquete de estímulo fiscal por 24.000 millones de dólares, sumándose así al estímulo fiscal del mes anterior por unos 11.750 millones de dólares. Esto para proveer liquidez a las empresas y permitir así que cubran sus necesidades de capital de trabajo. La pandemia del coronavirus sigue ganando terreno en nuestro país. Estamos viviendo una crisis global en donde es muy difícil pronosticar cuándo la economía se recuperará o volverá a la normalidad, puesto que hay más preguntas que respuestas. Las medidas del gobierno se basan en proteger la salud, los trabajos y los ingresos, mediante leyes y otras medidas como estímulos financieros. Ante tal escenario complicado, urge una solución para revertir el panorama. Es por eso que el mandatario y las medidas van en torno a reactivar la economía.